Muy buenas noches, queridos hermanos. Seguimos en la capacitación para ancianos de la Misión Bíblica Bautista Dolos. En esta oportunidad queremos hablar acerca del pastor y la membresía de la iglesia. Y es importante que los ancianos, que los pastores de la iglesia enseñemos y defendamos el concepto bíblico de la membresía de la iglesia. Normalmente y lamentablemente en muchas iglesias no se enseña este concepto de la membresía y por ello tenemos algunos fenómenos, como por ejemplo, creyentes que son autónomos, es decir, que hacen cosas o deciden cosas o toman decisiones sin tomar en cuenta el liderazgo de la iglesia o sin pedir consejo. No estamos diciendo que los creyentes tienen que pedir permiso, no enseñamos eso. Lo que enseñamos es que muchas veces para tomar una decisión importante yo quiero tener consejo y el mejor consejo que voy a poder recibir va a ser de mis líderes, de mis ancianos, de mis pastores en la iglesia. Pero cuando tenemos creyentes autónomos, independientes, que no rinden cuentas y que por ende no obedecen al principio de autoridad en la iglesia, entonces son cosas que surgen lamentablemente a raíz de que no se ha enseñado correctamente este principio de la membresía de la iglesia. Es algo importante en lo cual tenemos que recalcar. Hay hermanos que tienen una mentalidad de tipo buffet, es decir, estoy un tiempo en una iglesia, escucho, me gusta, luego me voy a otra, escucho, me gusta, luego me voy a otra, o incluso hermanos que están un tiempito en un ministerio, en una célula, luego se van a otra y luego otra, y no practican esta decisión de compromiso que deben de tener para con una iglesia local. Si no entendemos este concepto de la membresía, no vamos a poder entender claramente conceptos como la disciplina, como la búsqueda de la santidad, como el compromiso que toda iglesia debe tener hacia la visión, hacia la meta que se ha propuesto. Y eso es algo que los ancianos tenemos que modelar, tenemos que enseñar en ese sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en la mente cuál es el perfil de un miembro comprometido con su iglesia local. Ese debe ser, uno, nuestro ejemplo. Dos, debe ser el deseo nuestro para los hermanos. Tres, debe ser lo que constantemente tenemos que comunicar en nuestro discipulado. Enseñar a los hermanos que esto es la meta o de alguna manera este es el perfil que como hermanos nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, un hermano que asiste regularmente a la congregación, al templo, que pasa tiempo en comunión con los hermanos, procurando la paz entre los hermanos, la tolerancia, la paciencia, y en los momentos en los cuales hay pues algún tipo de controversia, de discusión o lo que fuera, busca la reconciliación con los hermanos. Este es un hermano que edifica a otros a través del servicio, advierte, amonesta, participa de las ordenanzas bíblicas, se ha bautizado o va rumbo a eso, toma la cena del Señor, participa a través de su servicio, o mejor dicho, de sus dones y talentos en el servicio de la iglesia, está activo, sirviendo en alguna área de la congregación, es agradecido al Señor con sus diezmos y ofrendas, ¿sí? Siempre lo repito y siempre lo repetiré, no puedo dar de lo que no tengo, pero de lo que puedo dar, siempre puedo dar lo mejor. Si yo no estoy trabajando, si yo tengo un problema económico, pues seguramente no voy a poder ir más porque no tengo ingresos, pero si los tengo, aunque sea una mínima cantidad a mis ojos, es la obediencia en sí, no es el monto, sino la obediencia que el creyente debe dar. Y también que esta persona entiende y se sujeta a las decisiones, a la forma de trabajo que han tomado los líderes de la iglesia, ¿verdad? Tal vez hasta el momento no nos ha pasado mucho, por ahí han habido algunos casos aislados, pero como siempre les he dicho, mientras la iglesia siga creciendo, los problemas seguirán creciendo también. Y mientras lleguen más personas, van a llegar personas que tal vez van a pensar que la manera de trabajo que nosotros tenemos, pues no es la correcta, que hay otra mejor, y puede crear malestar, puede crear incluso esta división. Entonces, cada persona que llega a la misión bíblica bautista de Dios tiene que entender que nosotros como iglesia vamos buscando al Señor, vamos tomando decisiones, pero vamos tomando una forma de trabajar. Es decir, hay cosas que hacemos y hay prácticas que no hacemos. Y no podemos cambiar nuestras prácticas porque a una persona no le parece.
a menos que sea pues algo que, caramba, nos damos cuenta que no es bíblico lo que estamos haciendo y lo cambiamos. Pero si no, si son temas de práctica, si son temas de costumbres, si son temas que no se han practicado, que no se piensan practicar en la iglesia, pues hay que tener bastante cuidado. Entonces, la persona que llega a la iglesia tiene que entender eso, tiene que entender eso. Lamentablemente hay personas que llegan a las iglesias y piensan que, no sé, porque diezman, o porque tienen años en Cristo, o porque antes han servido, incluso han sido líderes en sus iglesias, pueden llegar a una congregación nueva o pueden llegar a una nueva congregación y cambiar las cosas, ¿no? Y no es así. Entonces, cada hermano que llega a la iglesia, y eso es algo que nosotros tenemos que ir enriqueciendo nuestro discipulado, hacerle entender a las personas que nosotros tenemos una forma de trabajo y que cuando yo me comprometo a ser miembro de la iglesia, yo me comprometo a trabajar de esa manera, de esa forma, ¿sí? Entonces, nos ahorramos algunos problemas ahí. Pertenecer a una iglesia local, hermanos, es un asunto serio. Una persona que no entiende y que no está comprometida con la visión y valores de la iglesia, pero que es miembro de la iglesia, va a dar mal testimonio y va a representar mal a la iglesia. Imagínate que de por ahí te enteras de tal hermano o tal hermana que está viviendo una vida inmoral o que está tomando malas decisiones o que está estafando a las personas y cuando le pregunten quién eres tú, ah, soy tal, fulano de tal, soy cristiano y congrego en la iglesia de adultos. ¿Cómo es eso, no? Y la iglesia sabe que estás haciendo eso y no te dicen nada, entonces eso es serio. Eso es serio porque puede dejar muy mal el testimonio de la iglesia. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros, y eso es algo que vengo pensando bastante en esto, tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos pasar a una persona a ser miembro, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que la persona entiende qué significa el concepto de la membresía. Membresía no solamente es decir, ah, ya, yo voy a congregar aquí. No, es un compromiso más serio que solamente yo voy a congregar aquí. Yo voy a congregar aquí, yo voy a plantarme en esa iglesia, yo voy a echar raíces en esa iglesia, yo voy a ser enseñado en esa iglesia, yo voy a rendir cuentas en esa iglesia, yo voy a servir al lado de mis hermanos en esa iglesia, yo voy a dar testimonio de Cristo Jesús en esta iglesia, yo voy a de alguna manera ser representante de esta iglesia y del Señor en donde vaya, y yo tengo que sujetarme a los lineamientos de esta iglesia. En pocas palabras, ¿qué significa la membresía? Un pacto de unión entre una iglesia y un cristiano, ¿no? El cristiano se compromete a congregar en esa iglesia local. La iglesia local se compromete a supervisar y a cuidar la vida espiritual de ese hermano que quiere ser miembro de esa iglesia. Entonces, de alguna manera es como un pacto, es un compromiso bilateral, ¿no? No solamente es que el hermano se compromete a congregar, diezmar, servir en esa iglesia, sino que la iglesia se compromete, los ancianos de la iglesia se comprometen a velar por el alma de esa persona. ¿Sí? Eso también determina el alcance de nuestro ministerio, porque somos pastores, claro, pero ¿a quién pastoreamos? No pastoreamos a hermanos de otra iglesia, por si acaso. Pastoreamos a los hermanos de nuestra iglesia local. Somos pastores de la iglesia local. No somos pastores que pastoreamos, no, pastoreamos nuestra iglesia local y a los hermanos de nuestra iglesia local. Podemos aconsejar, podemos en algún momento, y siempre teniendo cuidado de la ética ministerial, podemos interferir de alguna manera en la vida de un hermano que no pertenece a nuestra iglesia local, sí, con cuidado. Siempre tenemos que preguntarle a una persona que viene, porque va a pasar o ha pasado incluso, personas que vienen de otra iglesia y te piden consejos, te piden ayuda. Tú lo primero que tienes que hacer, ok, usted ha hablado con su pastor, lo que usted me está diciendo, lo que usted me está pidiendo, usted lo ha hablado, lo ha pedido a su pastor. No, es que, no. Usted tiene que ir donde su pastor, porque usted pertenece a esa iglesia local. Eso es ética cristiana, eso es ética ministerial, ¿no? No entramos en la labor de otro pastor. Pues hay que tener un poco de eso, de un sentido, un cuidado, ¿no? Y eso, es un pacto de unión entre la iglesia y el cristiano. Ok. Vuelvo a repetir, la membresía bíblica ayuda a delimitar nuestro trabajo, es decir, sabemos a quién vamos a pastorear, a las ovejas de nuestra iglesia local.
También delimita el ámbito de las ovejas, porque los hermanos saben dónde tienen que congregar. Es en su iglesia, y ahí tienen que congregar, y ahí tienen que servir. Me acuerdo de una hermana que hace un tiempo atrás, cuando nosotros recién íbamos a empezar la iglesia acá en Dulos, nos dijo, ¿no? Pastor, yo quisiera congregar en su iglesia, pero sin dejar de congregar en mi iglesia. Y yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Vas a congregar en dos iglesias? No, 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 no. O te decides y te quedas en tu iglesia donde estás, o te decides y vienes con nosotros, pero no puedes estar, yo que congrego acá, pero también allá. No, hay un compromiso. Entonces, cuando las ovejas entienden la membresía bíblica, entienden que pertenecen o congregan en una sola iglesia local. Puede, en esta coyuntura de la pandemia, pueden visitarnos hermanos, sí ha pasado que hermanos me han escrito o han venido de pronto y dicen, ¿sabes qué? Mi iglesia no tiene reuniones presenciales y yo quisiera un momento sentir esa comunión, ¿no? Bueno, está bien, si es visita, está bien, pero si ya es más de una vez, entonces ya tenemos que tener cuidado, porque tú tienes una iglesia local, tienes un compromiso con esa iglesia local, no con esta. Hay que tener cuidado con eso. La membresía de la iglesia nos ayuda a entender que es en nuestra iglesia local donde yo debo de servir a mis hermanos, donde yo debo de servir. Yo sé que hay hermanos que, sobre todo más se da en los hermanos músicos, pero también se da en otro tipo de hermanos, que apoyan ministerios o incluso, por ejemplo, apoyan a ministerios para eclesiásticos y bueno, está bien, pero lo que sí no me parece es que hay hermanos que apoyan ministerios para eclesiásticos o apoyan otras iglesias, pero en su iglesia no sirven. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. El servicio se debe dar principalmente en mi iglesia local. No puede ser el caso de hermanos que estén sirviendo por acá, por allá, en muchos lugares, pero no en su iglesia local. Eso no está bien. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Yo puedo apoyar otra iglesia? Sí, claro. Mientras no choque, mientras no interfiera con mis responsabilidades en mi iglesia local, que es la que tiene la prioridad. ¿Sí? Velar por las necesidades de los hermanos. Aquí se nos enseña que la principal responsabilidad que tiene la iglesia es con los hermanos, o sea, hablando de responsabilidad social, ¿no? De apoyo, con los hermanos de nuestra iglesia local. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente hay algunas personas que incluso pueden ser hermanos o algunos que se hacen pasar por hermanos que andan de iglesia en iglesia pidiendo ofrendas, pidiendo dinero, pero realmente no congregan en ninguna iglesia. Y eso es un poco triste. Pablo dice claramente, cuando vemos en 1 Timoteo 5, y ahí tenemos los pasajes también, y para que usted lo pueda leer con tiempo en casa, que cuando hablábamos, por ejemplo, cuando Pablo hablaba del apoyo social a las viudas, dice, sean aquellas que están en la lista, ¿no? En esta enumeración de hermanos que la iglesia reconocía como miembros de esa iglesia. Entonces, si bien es cierto, la membresía no es un concepto explícitamente definido en las escrituras, sí lo podemos ver en pasajes como estos. O en pasajes cuando hablamos de que los pastores deben de velar por las ovejas, pero ¿cómo yo sé qué ovejas voy a velar si yo no conozco quiénes son? Entonces tiene que haber un sistema de organización, tiene que haber una lista, un listado de hermanos que yo reconozco como hermanos de mi iglesia, a los cuales yo tengo la responsabilidad de orar por ellos, de visitarlos, de aconsejarlos, de pastorearlos y si están pasando por alguna necesidad económica o una prueba muy fuerte, poderles apoyar. Ellos son la prioridad y a ellos tenemos en ellos tenemos que velar. También la Biblia nos habla en Romanos capítulo 16, verso 1, en Hechos capítulo 18, que a veces se daba el caso de hermanos que salen de una iglesia para ir a servir en otro lugar y se piden, aquí no se menciona con ese nombre, pero es lo que nosotros reconocemos como cartas pastorales, ¿no? Las cartas de recomendación, que una iglesia emite a favor de un hermano o hermana para que ese hermano o hermana pueda llevar a cabo algún tipo de labor, algún tipo de cuidado. Justo me pasó, no lo he posteado todavía, me he olvidado, me pasó el misionero de Honduras, que estamos apoyando, me llamó, me escribió hace un par de días, preguntándome en qué momento llegaba a su país y dónde me podían recoger.
Me sorprendió muchísimo lo que me dijo porque yo nunca he hablado con él de que iba a viajar. Y me mostró una serie de pantallas de WhatsApp donde hay una persona que usando mi nombre y usando mi foto y la foto de mi familia, estaba tratando de estafarlo al misionero. Estaba diciéndole de que había llegado a Honduras de improviso y que necesitaba ayuda con unas maletas. Lo quería estafar definitivamente. Y gracias a Dios que el hermano tuvo el tino de llamarme antes y darse cuenta de que no era yo, ¿no? Era una mentira, querían sacarle dinero. Entonces, siempre cuando vemos o hablamos de esos temas de ministerio, personas que llegan a una iglesia porque son de alguna organización, a ver, tu carta de recomendación. Al inicio de esta semana también, me escribió un muchacho de Washington, yo nunca lo he visto en mi vida, me escribió para decirme que representa un ministerio, que quieren trabajar acá en Perú, que por favor le envíe mis datos para enviarme su información. No, yo no le envié nada, le dije, mándame tu información, qué iglesia te representa, con qué pastor trabajas. Nunca me respondió. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Siempre tratar de trabajar con este tipo de recomendaciones, porque hermanos, lamentablemente en la viña del Señor hay muchas cosas y hay muchas personas, como decía Pablo, no es de todos la fe, no es de todos la fe, lamentablemente. Hay personas que utilizan la buena voluntad o abusan de la buena voluntad de los hermanos para ganar dinero, ¿no? Para lucrar o para conseguir algún bien. Entonces tenemos que no ser cerrados, ¿no? Pero ser prudentes. Si una persona se acerca, nos habla, nos dice, ok, quién eres, de dónde vienes, quién puede dar testimonio de ti, vienes de una iglesia, ok, si no me puedes dar una carta pastoral, pero por lo menos dame el contacto de tu pastor, dame su número, yo lo llamaré para ver, pero siempre por si acaso, hermanos, porque lamentablemente, vuelvo a repetir, pasa, personas que pintan todo un cuadro y al final nos enteramos de que eso hacen en todos lados y viven de eso, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta. Y, por supuesto, la membresía nos ayuda también para trabajar lo que es la disciplina eclesiástica, ¿no? No podemos disciplinar a una persona que no es miembro, porque no pertenece a la iglesia, ¿no? Eso nos pasó, por ejemplo, con algún hermano hace un tiempo atrás. No podíamos disciplinarlo, a pesar de que sabíamos que estaba viviendo una vida inmoral, porque no era miembro de la iglesia. Entonces, no pertenecía a la iglesia. La membresía es la que acota a quién puede pasar por un proceso disciplinario. No es la idea, no es lo mejor que pudiera pasar, pero pasa. La principal responsabilidad de los pastores es velar por las ovejas miembros de su congregación. Tener siempre cuidado con estos creyentes que tienen la costumbre de no pertenecer a una iglesia local, sino que ir saltando de iglesia en iglesia. Entonces, tener cuidado con esto. La segunda Tesalonicenses 3:10 nos enseña que los pastores debemos tener cuidado de no promover el parasitismo eclesiástico, ¿no? Justamente lo que le decía hace un momento, ¿no? Hermanos que lamentablemente tienen la costumbre de ir pidiendo dinero por todos lados o de ir abusando de la buena voluntad de los pastores y de las iglesias, cuando el apoyo de las iglesias debe estar concentrado en hermanos de nuestra iglesia que tienen real necesidad, que realmente están pasando necesidad. Los beneficios de la iglesia local están principalmente reservados para las ovejas comprometidas con la iglesia, ovejas miembros. No estamos diciendo que no podemos ayudar a otras personas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el principal enfoque de la iglesia es con los hermanos miembros de la iglesia. Que como iglesia podemos hacer acción social, sí, claro. Esa es parte de la obra del Señor, es parte y una de las maneras como podemos llegar a las personas, es parte, pero no es lo más principal. La iglesia debe hacer diferencia clara entre miembros y no miembros. Y que los hermanos puedan entender que la membresía es un paso importante, que todo creyente debe aspirar, que todo creyente debe desear poder pasar por ello para poder estar comprometido con su iglesia. Es recomendable, y esto me gustó, y es algo que pienso que sería bueno también nosotros trabajarlo, es recomendable que los hermanos de la iglesia firmen un pacto de membresía con el que conscientemente se comprometen con su iglesia local. Ahorita, en nuestra experiencia, nosotros básicamente el proceso de una persona que llega a la iglesia se disipula y si no se ha bautizado, se bautiza y se le presenta como miembro de la iglesia, se le admite como miembro de la iglesia y ya, y es parte de la congregación.
En nuestra iglesia nosotros tenemos un número de hermanos que ya son miembros de la iglesia, otro número de hermanos que están en proceso de membresía porque están discipulándose, y otro grupo de hermanos que no son miembros, que solamente asisten nada más. Y que por una u otra razón, porque no desean, o porque no tienen el tiempo, o por X razones, no son miembros. Entonces, eso lo tienen que tener claro los hermanos también. ¿Y qué tendría este pacto de membresía? Y con eso vamos terminando. ¿Qué puntos tendría? Bueno, eh, puede variar, esto no está escrito en piedra, este es un modelo. ¿Sí? El pastor Miguel Núñez nos presenta un modelo, yo lo he modificado un poquito porque tenía algunas cosas que considero que no eran necesarias y le faltaban algunas cosas que considero que sí eran necesarias. Entonces, este es un pacto de membresía basado en el que usa la IBI, pero ya adaptado. Respetar y someterme a la doctrina y práctica de la iglesia. Me parece importante, porque sí nos ha pasado y puede pasar que llegan hermanos con diferente doctrina de otras iglesias. Entonces queremos que entiendan que en esta iglesia practicamos y creemos tal doctrina y tenemos tal práctica. Y no lo vamos a cambiar, porque esto es lo que nosotros estamos convencidos de qué es lo que el Señor nos ha mostrado, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, tanto en la doctrina como en la práctica. Tal vez algunas cosas de la práctica puedan ir cambiando con el tiempo, de repente, previo consejo con los ancianos, previa deliberación con los ancianos, sí, puede ser, pero temas doctrinales yo creo que muy difícilmente van a cambiar, porque son cosas que nosotros tenemos ya clarísimo como iglesia cristiana evangélica bautista, que creemos y que no vamos a cambiar. Entonces los hermanos tienen que entender eso. Es un compromiso también a velar por la santidad y la unidad de la iglesia. Como creyente me comprometo a velar por ella, a congregar regularmente, a tener comunión con mis hermanos, ¿sí? En este momento, lamentablemente, no podemos tener más reuniones presenciales, no porque no queremos, sino porque no tenemos un local propio, pero en algún momento lo tendremos y estamos orando por ello. Y obviamente el compromiso con los hermanos y los miembros es a participar de nuestras reuniones, y con mayor razón si soy miembro, con mayor razón si soy servidor, con mayor razón si soy anciano. Entonces, mientras, llamémoslo así, mientras mayor es la responsabilidad que el Señor me da, mayor es la demanda también. ¿No? Yo no puedo ser anciano de la iglesia y solamente aparecerme los domingos en la iglesia. No. Si yo soy anciano de la iglesia, yo tengo que estar en todos los servicios de la iglesia, dando ejemplo a los hermanos, animando a los hermanos a congregar, a conectarse, a participar. Que si yo no doy ejemplo, si yo no animo a los hermanos, ¿cómo puedo esperar pues, que los hermanos congreguen, estén ahí, si yo no lo hago, ¿no? Como anciano. Entonces, mientras más responsabilidad tengo, más es la demanda, más es el compromiso, más es la responsabilidad que yo debo de tener, en este caso como anciano de la iglesia. Pero no solo los ancianos, ¿no? Los líderes, servidores, todos. Pero obviamente con mayor razón los ancianos, porque estamos ahorita en una reunión de ancianos. Servir a Dios en mi iglesia, en todo lo que está a mi alcance. También es un compromiso del miembro, del creyente que llega a ser miembro de nuestra iglesia. Servir al Señor, diezmar y ofrendar fielmente, también, ¿no? Y esto es algo que a veces creo que no hago el énfasis necesario, o mejor dicho, no predicamos mucho acerca de eso, pero creo que deberíamos, tal vez no tanto predicarlo, porque ya lo hemos hecho, pero sí hacer hincapié en el discipulado y todo, porque tenemos todavía un alto porcentaje de hermanos, incluso miembros, que no diezman, no, y no es porque no tengan trabajo, sino porque, no sé, no lo hacen, no terminan de tener una buena mayordomía y todo, ¿no? Recién acabo de ver que hay una pregunta. Ernesto, por favor, dila, hermano, recién lo he visto. Sí, pastor, quería consultarte. Cuando dentro de la congregación hay alguien que viene de otra denominación y en alguna reunión puede agarrar y decir, yo como buen pentecostal, eh, ¿qué, qué, de qué manera tendríamos que actuar? Porque de alguna manera sí entendemos de que hay diferentes congregaciones, pero cada una le da énfasis a determinadas enseñanzas que para otros nosotros puede ser errada, ¿no? Entonces,
eso puede traer confusión también a los hermanos. ¿Qué se haría en ese aspecto? Ya, sí, nosotros, para todos nosotros está claro que nosotros somos una iglesia bautista, ¿sí? Una iglesia bautista, incluso diría iglesia bautista conservadora, porque hay de todo ahora, una iglesia bautista conservadora, que nos identificamos, como ustedes recordarán hace tiempo, con la Confesión de Fe de Londres de 1869, que es una confesión de fe sana doctrina bautista, que nosotros consideramos que es una buena confesión de fe sobre la cual nos identificamos, y todos los creyentes que son miembros de nuestra iglesia son creyentes bautistas, con esta práctica y con esta doctrina. Cada hermano que llega tiene que ser consciente de eso, ¿no? Yo he sido pentecostal, yo he nacido en una iglesia pentecostal, yo he tenido prácticas de pentecostal, yo sé de eso porque he vivido años en la iglesia pentecostal y he hecho todo lo que los pentecostales hacen. Pero cuando yo llegué al seminario bíblico, cuando me cambié mi membresía a la iglesia bautista de donde yo nací, y digo, donde yo ya salí para plantar una nueva obra, yo tenía claro, y mi pastor me lo hizo saber claramente también, de que yo ahora entraba en una iglesia bautista y yo tenía que identificarme con la doctrina bautista porque es lo que ahora yo creía. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que conversar con los hermanos, sobre todo aquellos hermanos que vienen de una denominación como la pentecostal. ¿Sí? No, no rechazamos a la denominación pentecostal, son hermanos en la fe, bueno, la mayoría no, hay algunas seguramente que no, pero si este hermano o hermana viene de una denominación pentecostal y quiere ser parte de esa iglesia, lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, hermano, hermana, está bien, lo que usted haya sido en el pasado, lo que usted, Señor, le haya permitido hacer, excelente, pero esa es una iglesia bautista. Y esta es nuestra creencia, esta es nuestra práctica. Si usted está dispuesto a someterse a eso, amén. Si no, piénselo bien, porque uno, usted no se va a sentir bien. Dos, nosotros no nos vamos a sentir bien. Tres, va a haber confusión, va a haber ahí un malestar y no queremos. Satanás es muy astuto, hermanos, y no, como yo siempre digo, uno no debe estar en un lugar donde no quiere estar. Uno debe estar en el lugar donde se siente bien, donde ha orado, donde el Señor le ha guiado, y si el Señor le ha guiado a mudarse a una iglesia bautista, entonces porque yo me identifico con la doctrina bautista, con la práctica de la iglesia bautista, y así es como yo voy a hacer. Entonces, pienso que estas cosas se solucionan hablando, ¿no? Con la persona decir, mi hermano, ¿sabes qué, o hermana? Esto es lo que tú has dicho, me hace pensar que tal vez tú todavía sigues pensando en una práctica distinta, pero esa es la situación, esta es nuestra iglesia, esto es lo que creemos, esto es lo que practicamos, y no vamos a cambiar, no vamos a cambiar, ¿no? A veces algunas personas pueden pensar, no, pero con el tiempo vamos a cambiar, no. Hermanos, déjenme decírselos claramente, no vamos a cambiar nuestra doctrina, no vamos a cambiar nuestra práctica por uno o dos o tres hermanos que no les guste. No. Si, vuelvo a repetir, si hay alguna práctica, no doctrina, práctica, que tal vez nosotros como ancianos, orando al Señor, conversando, nos damos cuenta que se puede mejorar, que se puede hacer de otra manera, bueno, sí, ¿no? Si estamos todos de acuerdo y el Señor nos guía, es eso, excelente. Pero si no, no. Porque a un hermano no le gusta, porque a otra hermana no le gusta, no. Hace poco me enteré de una persona que se ha retirado de la iglesia aduciendo un argumento frente a uno de los ancianos, pero luego nos enteramos de que ese no era el argumento, sino que a su parecer de esta hermana, nosotros somos una iglesia liberal. Y como somos una iglesia liberal, entonces la hermana se ha retirado, ¿no? Bueno, si le parecemos una iglesia liberal, yo no sé dónde somos una iglesia liberal, pero si les parece una iglesia liberal, bueno, habrán otras iglesias que sí le parecerán que no son liberales. Hay muchas iglesias donde uno puede estar. Entonces, cada uno debe estar donde quiere estar, donde desee estar, y no donde se va a sentir incómodo, molesto, cosas así. Entonces, yo te diría esto, ¿no? Conversa con el hermano o la hermana y dejarle claro eso, ¿no? Que ese es el asunto. No podemos tener esas expresiones porque esas expresiones dan idea de que pues todavía yo no renuncio a lo que yo pienso que soy y yo no puedo hacer eso en un lugar donde no creemos eso, no practicamos eso, ¿no?
Ok, espero haber respondido tu pregunta y seguimos con los siguientes puntos del Gracias. pacto de membresía. Someterme al liderazgo de la iglesia, sí, esto es algo muy importante que yo también voy a enfatizar muchísimo en la capacitación de servidores, ¿sí? Hay un principio de autoridad en la iglesia, hay un liderazgo, hay ancianos en la iglesia, hay líderes de ministerio. Entonces yo no puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me parece, y yo pasar por encima de los ancianos, del pastor, de todo el mundo, ¿no? No. Hay un principio de autoridad, hay un principio de sujeción, hay un respeto que no solamente se le debe tener al pastor titular, no, a la esposa del pastor titular, no solamente a la esposa, a los ancianos de la iglesia, a las esposas de los ancianos, ¿me entiende? Hay un respeto que deben de tener los hermanos hacia los ancianos de la iglesia, hacia sus esposas y también entre todos, ¿no? Igualmente los ancianos y las esposas, un respeto hacia los hermanos. Y entre nosotros como ancianos también, un respeto, una lealtad, ¿no? Si yo escucho, veo que una persona está hablando mal de uno de los ancianos de la iglesia, yo no lo puedo permitir. No lo puedo permitir, porque están hablando mal de uno de los ancianos que son mis compañeros. Yo no puedo permitirlo. Yo tengo que decir inmediatamente, hermano, ten cuidado con lo que estás diciendo. ¿Por qué estás diciendo esto? Y tratarlo. Yo no puedo dejar que una persona hable mal de alguno de ustedes o de mí. No, porque ustedes son mis hermanos, mis compañeros, estamos trabajando juntos, con siervos. Yo no puedo permitir eso y espero lo mismo de ustedes. Esa lealtad, ese compromiso, ese respeto mutuo entre nosotros para con los hermanos y los hermanos para con nosotros. ¿Sí? Sí, de repente yo me puedo equivocar en algo, o de repente usted se puede equivocar en algo. Sí, puede pasar, somos seres humanos, pero todo se hace con respeto. Pastor, hermano, ¿sabe qué? Me parece que esto se puede hacer mejor. Está bien, lo conversamos. Yo no, ni yo ni ustedes somos tiranos para decir, no, no, esto se hace así y así va a ser. No, se conversa, se habla, se puede cambiar, pero siempre con respeto, siempre con lealtad, siempre con un compromiso. Eso es importantísimo, hermano, para que nosotros como iglesia podamos seguir avanzando. Rendir cuentas de mi vida espiritual a mis líderes. Claro, eso es algo que tenemos que seguir enfatizando a los hermanos, ¿sí? La rendición de cuentas es importante, no porque queremos saber la vida de las hermanas, no porque queremos ser chismosos, sino porque a través de la rendición de cuentas podemos evitarnos tantos problemas cuando estamos juntos y compartiendo. Someterme a la disciplina eclesiástica, bueno, si fuera necesario, esperemos que no lleguemos a eso, ya ha pasado, pero también si es necesario, bueno, se tiene que hacer. Y cumplir, me comprometo como miembro de la iglesia a cumplir la gran comisión del Señor Jesucristo a través de los esfuerzos evangelísticos que yo como miembro hago de manera personal, testificando y hablando a otros de Cristo, y también en los esfuerzos evangelísticos que hacemos como iglesia, invitando a las personas, invitándolos a mi iglesia, invitándolos a mi célula. Entonces, esto es algo, mis hermanos, hermanos, que tenemos que enfatizar y tenemos que recalcar para que la iglesia crezca en orden, para que los hermanos crezcan en orden, para que el ministerio se realice en paz, se realice con gozo y sobre todo para que no permitamos que Satanás traiga sus maquinaciones y por medio de ellas malestar, división o cualquier otra cosa. Entonces, tengamos presente esto, la membresía de la iglesia es importante, usted lo tiene que tener presente siempre, porque aquí en la iglesia, a donde el Señor lo envíe, en el ministerio en el que el Señor le ponga, siempre usted va a tratar con hermanos y siempre tenemos que pensar, ok, ese hermano es miembro, no es miembro, ¿por qué no es miembro? ¿Por qué no está avanzando? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y tenemos que siempre motivar a los hermanos hacia eso, hacia la obediencia al Señor. Muy bien, con eso entonces terminamos la clase del día de hoy.